Gaby, si me permite, era tener su autorización para la grabación de la sesión que le estamos dejando en el repositorio para consultas posteriores. Entonces era tener su anuencia nada más si está de acuerdo. Sí, doctor, por supuesto. Perfecto, gracias. Pero no la vi. Muy buenos días. Podemos dar inicio confirmando audio, video para la profesora ponente y para el control por Paola Paulina. ¿Estamos? Buenos días a todas y Sí, todos. doctor. Se escucha Perfecto. bien. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión del segundo curso interdisciplinario de bioética convocado por la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco.
y que en esta ocasión contamos con la participación de la doctora Gabriela Pineda Hernández. Me da mucho gusto recibirla porque además de que ha tenido un rol muy puntual en la cohesión y la logística para integrar las comisiones estatales de bioética desde la Comisión Nacional de Bioética, tiene una vasta experiencia en el área de las ciencias sociales, la bioética y particularmente desde la visión antropológica. De tal manera que creo que nos presentará una visión desde la inclusión y los elementos que forman parte de lo que denominamos interculturalidad, en la cual tiene mucha experiencia y que será de mucho valor para las nuevas perspectivas que tiene la bioética en términos de la inclusión social. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, por su participación y dejo en el uso de la voz y la secuencia del seguimiento de la imagen para la presentación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Ahí ya están viendo mi presentación? Sí, está visible. Perfecto. Bueno, pues primero pues también agradecerle al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga esta invitación a este segundo curso interdisciplinario de bioética. Pues ha sido una iniciativa muy importante a nivel nacional para difundir el conocimiento bioético. Es una iniciativa bastante completa y sobre todo accesible, ¿no? Muy completa en términos de contenidos, y me parece una gran iniciativa y sobre todo la continuidad que ha tenido ya en este segundo curso. Entonces, bueno, yo les agradezco a todas y todos su presencia en este segundo curso, el interés, y voy a desarrollar con ustedes el tema de la bioética en la relación intercultural. En este sentido, abordaré, digamos, tres ejes temáticos. Por un lado, la decolonización de los conocimientos en salud. Después entraremos a ya esta relación de la interculturalidad en salud, para entonces aterrizar al tema de bioética e interculturalidad. Y bueno, pues comenzaré explicando, digamos, algunos de los conceptos básicos que iré refiriendo a lo largo de esta sesión, y que seguramente muchas y muchos de ustedes ya también tienen idea de estos conceptos. Y el primero de ellos es el tema de cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Y si bien hay muchas definiciones, hay muchas perspectivas de lo que podría ser cultura, el día de hoy yo les propongo pues pensar a la cultura, digamos, como una especie de mapa o guía de ruta que nos permite interpretar el mundo. Esto es dar significado a las cosas, a los sucesos, este entramado de significados. Y entonces desde la cultura se construyen normas, costumbres, valores, interpretaciones, estos códigos morales también muy importantes. Las interacciones sociales se dan en este entramado cultural. Por supuesto, el lenguaje. Todo esto expresa una visión de mundo. Y es muy importante considerar que la cultura no es no es algo inamovible. Por supuesto, tampoco es algo ahistórico, sino más bien está en constante interacción, porque va modificándose justo históricamente, económicamente, socialmente. Es dinámica, y esto es gracias a la interacción que tenemos con las otras personas, con los otros. Otro de los conceptos clave en este diálogo será el de identidad. Y la identidad entonces podemos entenderla como este conjunto de características propias de una persona o de un grupo que los permite distinguirlos de otros, nos permite distinguirlos del resto. Y también en muchos ámbitos, justamente estas características permiten generar comunidad. Y entonces, al igual que la cultura, es muy importante entender que la identidad no es una cualidad fija, y que existen diversos aspectos que componen nuestra identidad y que van tomando, digamos, sentido y a veces mucho mayor relevancia en la interacción social. Y estos elementos son, pues, el género, el grupo étnico, el idioma, la religión, la edad, la educación, las habilidades o funcionalidades que pudiéramos tener, el estado civil, la orientación sexual,
Aquí les pongo esta flor de la identidad cultural donde precisamente nos da cuenta de todos esos aspectos que van componiendo nuestra identidad. Y pensemos también que cada uno de estos aspectos conlleva ciertos privilegios, pero también puede conllevar ciertas problemáticas particulares. Pensemos, por ejemplo, que la identidad o asentar nuestra identidad, por ejemplo, en el ser mujer, también puede conllevar otra serie de circunstancias, como por ejemplo el sexismo. Ser indígena o de cierto color nos podría también derivar en ciertas prácticas o sufrir, vivenciar diversas prácticas como el racismo. Tener un nivel educativo mucho más alto puede traer oportunidades, puede traer u otorgar cierta autoridad, ciertos tipos de privilegios. Entonces, esto lo comento porque es importante decir que estos aspectos que van conformando nuestra identidad coexisten con nosotros a lo largo de nuestras vidas y nos colocan en un lugar muy particular también de la interacción social. Otro concepto importante entonces es el de diversidad. Diversidad es un concepto muy interesante y es inherente a los seres humanos, es esta condición que siempre ha existido porque somos diversos en lo individual, en el género, en las regiones, en el pensamiento, en la lengua. Entonces, es muy importante también pensar que si bien nuestra sociedad, pues digamos que ha tolerado ciertas formas de diferencia y de diversidad, esta diversidad pareciera ser que en algunos ámbitos también tiene que ajustarse a determinadas normas. Nuestros comportamientos también entonces tendrán que adecuarse a determinadas situaciones, a determinados contextos y normas. Y esto es importante porque esto nos lleva a pensar es que cómo se establece que ciertos grupos, ciertos conocimientos o ciertos saberes no tienen valor en determinados contextos. ¿Cómo entonces pensar que algunos grupos o personas, individuos, son incapaces de proteger sus intereses? Y tenemos que cuestionarlo porque es importante pensar que no será entonces que más bien somos nosotras o nosotros y estas determinadas estructuras económicas, sociales, las que están creando esas incapacidades o vulnerabilidades. Y en ese sentido es importante cuestionarlo y declararlo. Y es gracias a esta diversidad étnica, cultural, religiosa, que se abre la posibilidad entonces de pensar a otros sujetos políticos. Esto es, otras personas, otros sujetos con voz que también pueden incidir en la toma de decisiones y que inciden estas decisiones en la transformación de prácticas, de realidades y todo esto desde un ejercicio plural, abierto y enriquecido de aceptar la diversidad como un valor. Y en ese sentido, esto tiene mucho que ver con la reflexión bioética porque nos lleva a pensar en cómo es que interactuamos con la otredad, con la alteridad. ¿Qué es eso que tiene que ser revisado desde la bioética? Estas relaciones sociales que he hablado desde el inicio de esta sesión, quiénes somos, qué buscamos, cuáles son nuestras luchas y cuáles son las problemáticas compartidas y las estrategias que tenemos que tejer para enfrentarlas. Y eso es un ejercicio bioético por excelencia. Y ahora entraré directamente a algo que me parece muy importante tratar con ustedes, que es la decolonización del conocimiento en salud. ¿Por qué pensar la salud desde una crítica a lo colonial? Y me interesa revisar esto con ustedes. Claro, es un tema bastante amplio, no tengo el tiempo para profundizar en ello, pero me interesa revisar esto con ustedes de alguna manera para establecer pistas de cómo ciertos conocimientos no se admiten como válidos. Y en este sentido, como les pongo aquí, es importante esta perspectiva, la perspectiva decolonial que ha tomado un gran auge desde hace algunos años, sobre todo en el contexto latinoamericano, con filósofos, sociólogos, economistas, por supuesto antropólogos e incluso bioeticistas que también ya están planteando sus aportes desde el ámbito de la reflexión decolonial. Y esto es básicamente por este tema, porque las inequidades en salud particularmente no deben ser asumidas como consecuencia de una cosmovisión o cultura de una población en particular, sino como consecuencia entonces de una organización, de una estructura que ha favorecido la exclusión a lo largo del tiempo y que ha subordinado ciertas creencias, tradiciones y en este sentido identidades y saberes
podemos pensar muy concretamente, por ejemplo, en las culturas originarias, pero en el ámbito de la interculturalidad, como lo veremos, no solamente estamos hablando de esos grupos. Y entonces la crítica decolonial en salud nos abre a pensar justamente cuáles son esos saberes que estamos dejando al margen, cuáles son esos grupos que de alguna manera a través de este periodo histórico que es la colonia, desde la instauración básicamente que ha traído la colonia de imaginarios, de prácticas muy importantes en lo económico, en lo social, en lo cultural, muy importantes. La colonia como este periodo histórico fundamental, como un hecho fundamental en la historia de la humanidad y que también tiene sus matices de manera global e incluso en Latinoamérica tiene sus matices. Pero digamos que el tema de los estudios decoloniales lo que señala es que cómo estos sistemas, estos valores raciales, de género, y sobre todo me interesa llevarlo a lo epistemológico, es decir, el conocimiento, las formas de saber, han sido determinadas por ciertos grupos, han sido instaurados, digamos, algunos saberes con mucho más jerarquía, digamos, que otros, y en ese sentido existen lógicas que están perpetuando las desigualdades. Entonces, que subordinan a ciertos grupos y toda esta filosofía, estos saberes, como les he mencionado ahora específicamente en salud. Y entonces, los estudios o el pensamiento decolonial, que hay muchas, digamos, aportaciones que se han hecho desde ahí, por ejemplo, autores como Aníbal Quijano, con esta, digamos, extensa producción teórica sobre el concepto de raza, no como un color la raza, sino como esta idea que tiene efectos sociales. Por ejemplo, Enrique Dussel, Walter Miñolo, María Lugones, Rita Laura Segato, que comienzan a tejer el tema de lo colonial con los aspectos de género y cómo las mujeres y toda esta noción de género también impacta directamente en la experiencia de las mujeres en los diversos contextos. Y por supuesto, un autor que admiro mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, y él trabaja mucho este concepto de epistemologías desde el sur, esto es los diversos conocimientos y teorías que se producen desde el sur. Y les recomiendo mucho una conferencia que dio recientemente en el 8º Congreso de Bioética de la UNESCO, que es justamente cómo incorporar la bioética o este diálogo de la bioética con las epistemologías desde el sur. Y esto es relevante porque específicamente el tema de lo epistemológico lo he querido traer con ustedes para dialogar. Y por eso este tema de lo decolonial, porque usualmente pensamos que el conocimiento es neutro, pensamos que el conocimiento es abstracto, es deslocalizado y que es universal. Sin embargo, hay una estrecha relación entre la geografía, la política, la cultura y la producción del conocimiento. Es decir, el conocimiento está construido, está elaborado geohistóricamente, geopolíticamente, geoculturalmente y tiene un valor, tiene un color y tiene un lugar de origen. Y en este sentido, por ejemplo, pensemos en Kant, ¿no? Pues en los siglos XVIII, XIX mencionaba, por ejemplo, que la única raza que era capaz de este progreso en lo educativo, en las artes, en las ciencias, era la población blanca europea. Y los demás no entraban en este esquema. Entonces, Kant da al conocimiento no solo un lugar, que es Europa, sino también un color. Y esta idea ustedes la pueden encontrar, si les interesa, luego se los puedo proporcionar en un artículo precisamente de este teórico Walter Miñolo, que es El color de la razón, y habla de las ideas de raza en la antropología de Kant. Y es precisamente esto, como el conocimiento entonces tiene un color, tiene un valor y tiene una localización. Y los estudios decoloniales entonces buscan deconstruir estas jerarquías hegemónicas, específicamente ahora me estoy refiriendo a la producción del conocimiento. Visibilizar este borramiento de las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de los pueblos principalmente originarios, pero también de otros grupos en general. Cuestionar estas epistemologías hegemónicas, abrir otras formas de conocimiento, conocimientos alternativos, conocimientos comunitarios, que son conocimientos críticos de estas estructuras
que más bien son las que están determinando incluso la forma en la que se experimentan ciertas enfermedades, ciertos padecimientos. Y subrayar el conocimiento no solo, y esto es muy importante, como un asunto de racionalidad, sino de relacionalidad. Esto es, el conocimiento se construye en conjunto. Y esto es muy importante para el tema de la interculturalidad. Y es muy importante por esto que les comentaba de abrir a los conocimientos otros, pero también porque el tema de la interculturalidad no tiene posibilidad alguna si consideramos que una cultura está por encima de otra. No hay oportunidad a la interculturalidad si consideramos que existen otras culturas más válidas, otros saberes mucho más importantes y científicamente válidos, entonces. Y esto es fundamental para el tema de la interculturalidad, porque nos permite pensar entonces la vulnerabilidad y sobre todo los contextos que generan esa vulnerabilidad de forma distinta. Los grupos indígenas, afrodescendientes, pero también los grupos de la diversidad cultural que son colocados en estos espacios de lo subalterno, por ejemplo, ¿no? De estas voces que son cuestionadas por este gran, digamos, paradigma occidental de lo que tiene que ver con la cientificidad y el valor de la ciencia y del conocimiento. Y en el caso de la salud, se configuran situaciones conflictivas en términos de las interacciones sociales en la construcción del saber y los espacios del saber desde la hegemonía. Y en este sentido, podemos hablar entonces, vinculándolo con la bioética, de la bioética de intervención. Esta bioética de intervención que surge en los años 90 en Brasil, digamos aquí les puse una foto de Volney Garrafa, que es uno de sus principales exponentes, y esta bioética hace una crítica, digamos, a la bioética centrada en los 4 principios pretendidamente universales, que son los que ha trabajado Beauchamp y Childress. Y si bien reconoce que estos principios son necesarios, son importantes, incluso en lo histórico también, son insuficientes en el contexto latinoamericano por la particularidad de América Latina y el Caribe y la particularidad geográfica, de nuevo, cultural, histórica y política. Y en ese sentido, esta bioética principialista no entra directamente o no profundiza en algunas cuestiones que existen en Latinoamérica y que son muy relevantes en diversos ámbitos, pero ahora lo traigo al ámbito de la salud, que es la exclusión, la discriminación. Y en este sentido, la bioética de intervención propone más bien una bioética donde se hable de solidaridad y de cooperación, además de vulnerabilidad. En ese sentido, el centro de interés de la bioética de intervención será justamente hablar de cómo estos aspectos enriquecen la perspectiva de la bioética que tendremos que estar utilizando y observando también en América Latina y el Caribe, de frente a estas problemáticas muy importantes e ineludibles como es la exclusión y la discriminación a ciertos grupos. Este es el centro de interés de la bioética de intervención. Y como les pongo aquí entonces, la bioética de intervención hace una alianza muy concreta con el lado históricamente más frágil de la sociedad. Esto es, con esas otras voces que de alguna manera han sido silenciadas, y entonces la bioética de intervención los coloca justo como sujetos políticos, como sujetos de reconocimiento también y de participación en las decisiones y en la configuración de la ética de la sociedad. Y entonces es esta alianza ética política, digamos, de la bioética, que busca visibilizar estos grupos históricamente, socialmente excluidos, y es una bioética no sometida, digamos, un poco así lo elabora en la bioética de intervención, y va mucho en una bioética, en una línea de resistencia, por supuesto resistencia política, ¿no? Y esto también es muy importante porque, como les pongo esta cita también de Rivas y Muñoz, que bueno, trabaja importantemente con Volney y Garrafa en esta bioética de intervención, él nos dice, tenemos muchas posibilidades de construir una bioética que apunte a la emancipación de los individuos y los pueblos. Y hacia ella nos dirigimos porque no es suficiente una bioética que centre su teoría y su práctica en asuntos
que finalmente están siendo reducidos a normas de buenas prácticas clínicas y de investigación con seres vivos, como si estos fueran nuestros más importantes problemas, aunque los tengamos y también nos tengamos que ocupar de ellos. Entonces, no, digamos, tira por la borda estas problemáticas, sino que hace una invitación a ver qué otras problemáticas existen derivadas de estos procesos de exclusión que les he referido anteriormente. Y en el caso de la medicina, de los estudios en salud, también es muy importante esta perspectiva mucho más amplia, porque a veces solemos identificar en este ámbito dicotómico la salud y la enfermedad como procesos únicamente biológicos, fisiológicos. Y esta perspectiva nos lleva también a pensarlos como procesos amplios, como procesos hondos de social, de aproximaciones sociales y simbólicas. Esto es, los sistemas de atención a la salud que representan organizaciones colectivas y en esas organizaciones colectivas entra este proceso de simbolismo y de sociabilidad en la creación de instituciones, de reglas, de roles y en la participación de diversos especialistas, como las parteras, las curanderas, las hierberas, los hueseros, especialistas de una medicina tradicional, de la medicina alternativa, y que entran en la complejidad de la atención y de la noción del significado de la salud. Y esto es importante porque entonces nos llaman a eliminar estas resistencias, a conocer, a sensibilizarnos en la percepción de la salud y la enfermedad amplia, a conocer cuáles son las prácticas, pero también a fomentar el respeto, la humanización, para entonces abrir paso a todos los grupos a tomar decisiones desde sus propias visiones de mundo, desde sus propias consideraciones, claro, con una guía, pero también con una escucha activa. Y en este sentido es fundamental la interculturalidad. Y entonces entraré directamente a este tema de lo intercultural. A través de esta frase, toda relación social debe ser vista como una relación intercultural. Y esto es porque tenemos que partir de entender a la interculturalidad no solamente como aquello que toca a los pueblos originarios o las culturas indígenas, sino también a todo proceso de intercambio y de interacción social. Es decir, nosotros estamos ahí, todos, no necesariamente grupos también, como les decía, que es mucho esta asociación que se hace de estos grupos pues indígenas y afrodescendientes. Entonces, ubicarnos todos como en esta relación intercultural siempre que estamos en interacción social. Y la perspectiva que vamos a revisar entonces sobre interculturalidad, la perspectiva que les propongo, parte de las reflexiones de una antropóloga muy importante también, es una profesora de la Universidad de Ecuador que tiene una larga trayectoria en los estudios sí e indígenas, afrodescendientes de América Latina, en los estudios de coloniales, que es Catherine Walsh. Y el enfoque de interculturalidad que tiene Catherine Walsh es un enfoque crítico porque señala la incorporación de las culturas en un diálogo donde debemos cuestionar las estructuras sociales, políticas y los conocimientos existentes. Es decir, la interculturalidad no solamente es hablar de culturas en general. Y este es uno de los principales propósitos por los que creo que este enfoque nos puede aportar reflexiones muy importantes a nuestro trabajo en bioética, en las relaciones salud y nuestra vida en general. Y vamos a entrar distinguiendo ciertos conceptos de nuevo. Y el primero es multiculturalidad. La multiculturalidad, a diferencia de la interculturalidad y la pluriculturalidad que voy a explicar ahora, la multiculturalidad refiere a esta multiplicidad de culturas que existen dentro de una sociedad, sin que necesariamente esas culturas tengan relación entre ellas. Y esta imagen me parece pues muy puntual, que justamente describe eso. Entonces, las culturas que existen, pero que no tienen relación, no tienen, digamos, un reconocimiento. Y en este contexto, la tolerancia, el respeto hacia la otredad es considerada central, es considerado un valor y una actitud suficiente
para asegurar que la sociedad funcione sin mayor conflicto. Pero esta tolerancia, digamos, lo que no está haciendo es cuestionar las desigualdades sociales, porque deja intactas estas estructuras y estas instituciones que privilegian a unos sobre otros. Entonces, son las culturas que coexisten, pero no hay una crítica profunda a estas estructuras. Por otro lado, tenemos el concepto de pluriculturalidad, que se basa en el reconocimiento de la diversidad existente. Y en este sentido, las culturas, por ejemplo, indígenas y negras, entonces enriquecen al país, ¿no? Son estas narrativas que hemos escuchado mucho también en nuestro país, sobre todo de un tiempo para acá y también en salud. Entonces, estas culturas enriquecen a los países, pero esto sigue también sin replantear de nuevo cómo están configuradas las estructuras. Y entraremos entonces al tema de la interculturalidad. La interculturalidad, entonces, lo que busca es desarrollar una interrelación equitativa entre los pueblos, entre las personas, los conocimientos y las prácticas diferentes. Y entonces implica relaciones, negociaciones, intercambios culturales de múltiple vía, una interacción que parte del conflicto. La interculturalidad reconoce que las relaciones, la interacción social, parte del conflicto, porque el conflicto es inherente a la dinámica social y porque en el conflicto se permite, o a través del conflicto, del diálogo, que incluso lo vamos a ver más adelante, bioético, que entra a revisar este conflicto, es que podemos identificar las asimetrías sociales, económicas y de poder, en este caso, por ejemplo, en el tema de la salud. Entonces, necesitamos entender a la interculturalidad no solamente como el reconocimiento de las culturas, sino más bien como un proyecto político y epistemológico, es decir, cómo conocemos esta cuestión crítica que les he comentado de cómo se forma el conocimiento, más allá de la simple relación de las culturas. Entonces, como les pongo aquí, es una invitación, la interculturalidad, a cuestionar el poder, el saber y a generar otros modelos de educación, en este caso en el ámbito de la salud y la bioética, porque la interculturalidad no es algo dado o existente, sino es un proyecto continuo, gracias al conflicto también, y que pues ese no lo podemos pues evitar, silenciar, ¿no? Más bien tenemos que entrar críticamente al conflicto, al diálogo. Entonces, la interculturalidad llama a los conocimientos colectivos y recupera esta frase de solo entre todos sabemos todo, que es una frase que nos invita a construir en colectivo y que parte también de esta propuesta de la bioética de intervención, a construir en colectivo, dando paso a escuchar las diferentes voces y entrando directamente a reflexionar sobre problemáticas profundas y estructurales en América Latina y el Caribe. Y esta frase de solo entre todos sabemos todo, pues bueno, pertenece o fue elaborada en el Congreso Nacional Indigenista en 2006. Y ahora, la interculturalidad en salud atiende a 4 principios básicos. Esto es desarrollado por el equipo de interculturalidad de la Secretaría de Salud en este libro que les pongo ahí, que si les interesa también se los puedo proporcionar. Que 1 es reconocimiento de la diversidad, 2, el respeto a las diferencias, 3, las relaciones equitativas y 4, el enriquecimiento mutuo. Y estos principios de alguna manera tratan de eliminar los problemas persistentes en los sistemas de salud, como es la indiferencia, la deshumanización, la discriminación por parte del personal médico y también de enfermería en algunos casos, los regaños sobre ciertas creencias, las prácticas relacionadas, por ejemplo, como les decía, con la salud y la enfermedad, debido a que de manera general todos tenemos una visión de mundo y un significado muy particular de lo que es la enfermedad, el padecimiento, y ese significado particular nos lo da nuestra experiencia corporal también, ¿no? Esta experiencia encarnada que tenemos de vivenciar estos procesos, por ejemplo, de enfermedad, de sufrimiento, pero también de placer y de otro tipo de cuestiones. Entonces, la experiencia vivida también como algo muy importante en la relación en salud. Y como les decía antes, esto no solamente aplica a los indígenas, a las comunidades rurales,
sino también a otros grupos que han sido pues un poco marginalizados, como por ejemplo pueden ser los ancianos, las personas con identidades sexogenéricas diferentes, los pacientes con VIH, SIDA, entre tantos otros que también han sido de alguna manera estigmatizados y bueno, pues un poco también relegados en ciertos sistemas de conocimiento y saberes médicos. Y estas problemáticas de alguna manera son muy urgentes de revisar y de atender, porque la percepción que se tiene sobre los servicios de salud, también estos servicios de salud muy encorsetados, donde no hay una escucha activa, que también hemos de reconocer que esto ya ha sido trabajando desde hace algún tiempo y que ya hay muchos servicios de salud que han incorporado este enfoque intercultural en la atención, en la relación médico-paciente me refiero, pero también en la infraestructura, ¿no? En la infraestructura de los centros de salud. Y esto ha sido importante porque se ha correlacionado, por ejemplo, esta ausencia de este enfoque intercultural con el apego a las indicaciones terapéuticas, con la resistencia a acudir a los servicios, al uso de los servicios, con la confrontación o choque intercultural que todavía existe en diversas regiones en nuestro país. Y estas barreras culturales que se han identificado en los accesos a los servicios de salud son, digamos, en estos tres grandes bloques, las económicas, que son los gastos en salud, los suministros de medicamentos y sobre todo lo que podría implicar la movilización a los servicios de salud para ciertos grupos. Otra barrera, por supuesto, y que tiene que ver con esto de la movilidad también, son las barreras geográficas. La construcción de casas o centros de salud, la extensión de la cobertura con grupos de salud itinerantes, caravanas de salud, es algo de lo que se ha hecho para, digamos, abordar esta barrera que tiene que ver con lo geográfico. Y por otro lado, también está lo cultural. Conocer cuáles son estos códigos de comunicación que tenemos que identificar en la interacción en salud, en la interacción de atención a la salud, el lenguaje, como les decía nuevamente, la percepción de la salud y la enfermedad de los distintos grupos, y las formas epistemológicas, terapéuticas para tratar diversos padecimientos, diversas enfermedades o mecanismos, ¿no?, de trabajo comunitario en salud, y que esto requiere de estrategias que consideren el enfoque intercultural. Bueno, no voy a profundizar más en esto por cuestiones de tiempo para entonces entrar directamente a la relación de bioética e interculturalidad y reflexionar un poco entonces sobre estas problemáticas que pudiera tener. Y comienzo con esta cita de Carlos Zambrano, que dice que la bioética es un aspecto de la producción cultural, la bioética como aspecto de la producción cultural. Y esto lo pongo porque justamente también la bioética es producida desde lo cultural. Fernando Lolas, que seguramente muchas y muchos de ustedes identifican, él ha señalado que la ética siempre está en construcción y que es propia de las culturas, porque la cultura va cambiando, entonces la ética y la bioética por consecuencia también tiene que ir modificándose, tiene que responder a los cambios imperativos en nuestra sociedad, a esas demandas de la sociedad actual. Y en este sentido, este cambio cultural e histórico nos lleva entonces a entender, digamos, la producción de diferentes corrientes teóricas en bioética. La corriente, por ejemplo, o el estilo americano con Beauchamp y Childress, ¿no?, con el principialismo, el estilo europeo con Gilbert Rotois, que es un filósofo belga, bioeticista, muy importante que teje una relación de la bioética centrada en la tecnociencia, y el estilo, por ejemplo, latinoamericano, como les decía, de Volney y Garrafa, con la bioética de intervención que ya revisamos. Y cada corriente, entonces, de bioética es una respuesta a una serie de cuestionamientos históricos, sociales, económicos. Entonces, la bioética no está disociada del entorno cultural, más bien es parte de él, es una respuesta a él, y nos ayuda también a replantear un nuevo o diferente esquema o entorno de lo cultural. Piensen, por ejemplo, cómo entendemos o cómo hemos ido comprendiendo a lo largo del tiempo los diferentes avances tecnocientíficos, el concepto mismo de la vida, los alcances, los intereses implicados, y todo ello tiene que ver
con un sustrato de lo cultural a partir de donde la bioética está respondiendo, digamos, de manera teórica y también, pues, ¿por qué no decirlo, concreta y práctica a través de los modelos de análisis que proponen las distintas corrientes de bioética? Y la bioética y el enfoque intercultural comparten características. En el caso de la perspectiva bioética, sabemos que se nos exige ser conscientes de que siempre habrá desacuerdos. Es esto que les decía, el conflicto de lo social. Y que estos desacuerdos tienen que ver con la diversidad de concepciones del mundo. Y aquí quizá entra una de las complejidades que tiene relación con la bioética, y es que la cultura de los médicos, por ejemplo, o de ciertos saberes, como he estado desarrollando desde el principio de esta charla, se anteponen entonces a los otros, se ponen, digamos, en una tensión, y esa es la tensión en donde tenemos que apelar al diálogo. Y entonces vemos que hay esquemas que nos propone la comunicación intercultural que tienen que ver o están directamente relacionados con también esos esquemas que nos propone la bioética. Y aquí lo pongo como un comparativo. La interculturalidad nos dice, tenemos que llegar a acuerdos en beneficio mutuo y en clima de respeto. Y por su parte, la bioética nos pide llegar a criterios plurales, incluyentes y respetuosos. La interculturalidad, cada parte describe la información sobre su persona. El grupo, las instituciones hablan, pues, ¿no? Facilitan la comprensión de las necesidades, las estrategias y la percepción de valores. Y desde la bioética nos llama entonces a generar pautas que orientan las decisiones de las personas bajo circunstancias determinadas, cuidando no violar las decisiones autónomas. Es esto mismo, reconocer a las personas como sujetos, nunca como objetos, y finalmente negociar para construir, nunca disminuir para eliminar. Y la bioética que nos dice, tenemos que identificar códigos éticos mínimos que fundamenten un consenso básico. Si bien, como les decía, hay una estrecha relación entre, digamos, los aportes de la interculturalidad y la bioética, por eso es importante tejer esta relación entre ambas. Y esta trascendencia de la reflexión bioética será mucho más importante entonces si adicionamos en todo el diálogo bioético, en toda la reflexión bioética, el tema de la interculturalidad, porque como lo he puesto aquí, están relacionadas íntimamente desde sus propios conceptos y estructuras teóricas. Y en ese sentido, voy a hablar un poco de cuáles son los alcances, pero también las limitaciones que tiene la introducción de la interculturalidad en la bioética, porque necesitamos problematizar un poco el asunto del diálogo. Vemos que los conflictos de valores en las relaciones surgen por la ausencia de un lenguaje ético compartido. Términos, por ejemplo, justicia, autonomía, derechos humanos, que utilizamos mucho en el diálogo de la bioética, el mismo concepto de diálogo, el debate bioético, pareciera que tiene, o que todos lo comprendemos igual, es esto que les digo, un lenguaje ético compartido. Y cuando lo llevamos a la cotidianidad y cuando lo llevamos verdaderamente al diálogo, por ejemplo, en los comités o en la relación, en la interacción en salud en general, pues vemos que hay connotaciones diversas en los grupos y ese diálogo ético compartido, pues a veces no es fácil de identificarlo. Y los conflictos surgen entonces porque se toca o una gran parte, pues sí, una gran parte o una parte muy interesante de ver, es que los conflictos entonces surgen porque tocamos o cuestionamos aquello que a veces consideramos como verdad. Es decir, aquello que más nos importa, aquello que indica quiénes somos, es decir, el valor de nuestra identidad. Y esas nociones que estructuran individual o colectivamente son las que son tocadas y son confrontadas más bien con otras identidades, con otras estructuras, con otros valores que están en interacción constante. De ahí viene el conflicto. Y entonces esta negociación puede ser difícil, o esta escucha activa, este diálogo que tratamos de tejer en bioética, puede ser difícil porque hay resistencia cuando puede identificarse que se quiere imponer una visión sobre otra.
Y en este punto, por ejemplo, traigo a Paulo Freire, que también me gusta mucho todo lo que ha elaborado Paulo Freire. Y Paulo Freire básicamente nos dice, enseñar exige saber escuchar. Y esto es una cosa fundamental en bioética. Enseñar exige saber escuchar. Dialogar, el diálogo bioético exige saber escuchar. Y les pongo esta cita de Cotou, que también es un bioeticista muy importante. Y él nos dice, cada cultura presenta un abanico propio de significados ante lo inmanente y lo trascendente, lo social y lo individual. La bioética no se ha hecho cargo de estas profundas diferencias, las diferencias que importan, porque se da por aceptado que la civilización judio-cristiana y en el pensamiento eurocéntrico hay una comunidad de valores esenciales, es decir, pensar que existen semejanzas éticas y morales entre quienes conforman una nación y una cultura. Pensamos la deliberación en un lenguaje común. Y esa es una de las principales cuestiones y problemáticas en la deliberación, que no todos partimos de ese lenguaje común, que hay una polisemia también. Y en ese sentido, el reto entonces para la bioética es mediar el diálogo con estos distintos saberes y grupos socioculturales. Ese es el gran reto que tenemos en la deliberación bioética, en la reflexión bioética. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo mediamos estas voces sin poner por encima una sobre otra? La bioética entonces se ancla con la interculturalidad como categoría para abordar casos o situaciones concretas, es decir, la interculturalidad como una herramienta de la bioética necesaria para comprender las diferencias y las diversas significaciones y lenguajes éticos. Esta herramienta de la interculturalidad en su anclaje con la bioética entonces nos permite abrir ese sentido otro del significado de la vida, de la salud, de la enfermedad, de la muerte, a partir de este valor de la diferencia y de la diversidad cultural. Y estas tensiones bioéticas que se han identificado en los contextos, en los casos de salud intercultural, también han sido, pues sí, han sido, digamos, abordadas desde un ámbito teórico, práctico y representativo. Este es un modelo que se ha propuesto. ¿Cuáles son esas tensiones, digamos, identificar esas tensiones que no podemos generalizar, pero que hemos identificado que existen en diversos contextos, cuando hablamos o queremos entrar al diálogo y al análisis de la salud intercultural? Y en ese sentido les traigo aquí esta propuesta de identificar cuáles serían estas tensiones bioéticas. También si quieren eso se los puedo pasar después, por cuestiones de tiempo pues no puedo ahondar mucho y solamente les traigo este caso, por ejemplo. Se habla que hay estas tensiones bioéticas que se encuentran en lo teórico, en lo práctico y en lo representativo. Y aquí viene como el desglose. La tensión bioética, por ejemplo, en el plano representativo, podemos observarla cuando dos culturas tienen diferentes figuras de autoridad para la toma de decisiones sobre la vida, la muerte, la salud y la enfermedad. Y es aquí donde se identifica, por ejemplo, la confrontación entre el saber médico y los saberes alternativos tradicionales, otros, porque existen distintas figuras de autoridad. Y entonces los elementos que están en tensión, por un lado, desde el ámbito médico hegemónico, digamos, por llamarle de alguna manera, y que deriva en este conflicto, en esta tensión que entonces deberá ser resuelta a través de la reflexión bioética y de un diálogo, es la presencia del médico que a partir de su acervo epistemológico determina ciertas prácticas de acuerdo a esta concepción que tiene de la vida y de la salud. Y por otro lado, la tensión que existe con el, por ejemplo, aquí en este caso, el sabedor indígena, que tiene también un acervo epistemológico y que busca otro tipo de alternativas en salud, donde también, o negaciones incluso a las opciones médicas que se dan, o resistencias a las opciones médicas que se dan. Y entonces busca rituales tradicionales como el uso de plantas medicinales, entre otras, a partir de sus propios saberes. Esa es una de, digamos, las tensiones más frecuentes y que también ya se ha trabajado mucho y quizá ya de las más resueltas, pero
les traigo este modelo teórico de cómo se ha intentado, digamos, desmenuzar esas tensiones que existen entre la salud y la interculturalidad. Y digamos, esta elaboración teórica, pues bueno, es más extensa. Y aquí una de las cosas importantes también que se reconoce dentro de las tensiones de la bioética y la interculturalidad es que no puede establecerse una máxima de aplicación universal, sino que debemos analizar casuísticamente, esto es un análisis contextual. Y esto es porque el ejercicio de la bioética debe reconocer entre los debates interculturales que difícilmente puede adoptarse una metódica pragmática de resolución de problemas, como tampoco pueden ser enfrentados con un discurso principialista o únicamente, yo pondría ahí, únicamente con un discurso principialista, porque precisamente es necesario revisar los distintos horizontes de significación de nuestros interlocutores a partir de su propia cultura. ¿Ven? Entonces regresamos a lo que les decía, enseñar el diálogo bioético como enseñar exige saber escuchar, exige, digamos, esta responsabilidad y compromiso de conocer cuáles son esos otros horizontes éticos, morales y de significación que tiene mi interlocutor. Y en este ámbito, la deliberación entonces no es un primer paso, sino la posibilidad del acercamiento que nos lleva primero a entender o a tratar de dar paso a un modo de comunicación, a una interacción donde podamos entonces conocer otras formas de conocer el mundo, este otro lenguaje ético que quizá no está compartido. No entramos directamente a deliberar, entramos primero a escuchar, a sensibilizarnos de cuál es esa otra perspectiva de mundo a la cual nos estamos enfrentando, digamos, en el mejor de los sentidos. Y otra de las problemáticas que se plantea en el diálogo de la bioética y la interculturalidad es el tema del universalismo contra el pluralismo. Y diversas escuelas bioéticas pues hablan del reconocimiento de una moral común compartida, porque todos, bueno, pues sí, sería como trascendente ver que existe una moral compartida en todo discurso ético. Y mientras que para unos esto es producto de acuerdos sociales, culturales y básicos, hay otros que mencionan que estos preceptos éticos, si pudiéramos llamarlos esenciales o universales, pudieran ser vinculantes a todos los integrantes de una comunidad ética, o más bien son contextuales y válidos y producidos en una sociedad y cultura determinada. Estos son, digamos, como las dos grandes esferas, como les pongo aquí, ¿no? El pluralismo versus el universalismo. Y entonces, esto no es una cosa resuelta, más bien lo que propone la bioética es esta herramienta deliberativa entre el relativismo ético extremo y también un universalismo absoluto. Tener un punto medio entonces en que no podemos relativizar todo y pensar que todo tiene, digamos, una validez, porque también en esa relativización podríamos estar cayendo nuevamente en favorecer ciertas desigualdades y estructuras de opresión. Pero de la misma manera no podemos pretender que hay un universalismo absoluto por esta situación que he venido comentando con ustedes, por esta diversidad de pensamiento, de lenguaje moral, de lenguaje ético. Entonces, la tarea de la bioética es justamente reflexionar sobre estos horizontes de significado que inspiran y fundamentan la deliberación bioética. Esto es buscar afinidades, acuerdos básicos que sean facilitadores en nuestra argumentación sobre problemas y dilemas que ocurren en este enfrentamiento y en la convivencia intercultural. Y digamos, también hay una propuesta teórica que nos pone para discutir, digamos, para pensar que pudiéramos hablar de 4 mínimos éticos para partir de ahí. Y el primero sería el reconocimiento. Y este reconocimiento es lo que he estado conversando con ustedes ampliamente, el valor del otro, el valor de la alteridad, el reconocimiento, su conocimiento, su significado, su existencia, su valor
intrínseco como persona, y en este caso también a las lógicas y códigos culturales. Y esto está conectado con la dignidad, y es este cruce de la interculturalidad, lo que nos lleva a pensar a la dignidad como un concepto que incluye el reconocimiento social y específico del individuo. Esto es el reconocimiento y la dignidad como ese reconocimiento a la existencia, a la voz y a la acción. Y por otro lado, el segundo mínimo ético sería el respeto, esto es reconocer al otro como un fin en sí mismo, como un sujeto portador de derechos, capaz de deliberar, de tomar decisiones, esto es el respeto como un valor intrínseco, como les decía, de la persona. La participación del otro de una manera efectiva, incluyéndolo en el diseño y ejecución de acciones donde no haya posiciones jerárquicas o de dominación. Y bueno, esto es un poco lo que tengo acá en la diapositiva, ¿no? Que no haya entonces posiciones jerárquicas y de dominación. Y esta participación también implica abrir a pensar que muchos procesos, por ejemplo, la autonomía, tiene que ver con una autonomía relacional y comunitaria. Entonces, eso nos regresa entonces a pensar o a abrir este marco de lo bioético desde otro paradigma o desde otras aportaciones donde la autonomía cobra otro sentido en el contexto latinoamericano. Y también en el contexto latinoamericano una cuestión muy importante es la vinculación con el territorio. Y eso también tiene que ver mucho con la concepción de la autonomía. Y finalmente la responsabilidad. La responsabilidad es esta reflexión sobre nuestro actuar, en una sociedad cambiante, acompañada de desarrollos tecnológicos, pero también una relación con las otras personas, con la otra edad, como una interacción social fundamental para determinar un marco de acciones individuales y colectivas comunes. ¿Qué es eso que tenemos en común con aquel otro que consideramos diferente y con quien estamos muchas veces en disenso? Es esta responsabilidad que tenemos de involucrarnos también con estas otras nociones y visiones de mundo, con nuestro interlocutor, como he mencionado antes. Y ya para finalizar, pues les pongo esta cita de Zambrano también, que trabaja bioética de intervención, y él nos dice: pensar los cambios culturales que se presentan es pensar en las nuevas cualidades de los sujetos con los que tenemos que interactuar. Por lo tanto, en la transformación de sus subjetividades, sus morales y sus éticas. La intención de una bioética intercultural y una bioética pública debería asumir este reto, y es seguramente, como se ha dejado enunciado, un acicate para pensar lo político en la bioética. Esto es, una bioética que incluya la dimensión cultural debe ser una bioética que desarrolle un fuerte sentido del nosotros. Y esto es una cuestión fundamental en esta, digamos, participación y este llamamiento crítico de la bioética de intervención. Entonces es esta bioética, como les decía, desde el campo de la bioética de intervención, es una bioética de resistencia, es una bioética política que busca desactivar estas nociones de opresión y desigualdades e inequidades en el ámbito de la salud y la interacción, pero también en la investigación científica. Y en ese sentido, por eso menciona Zambrano, es una bioética con un fuerte sentido del nosotros, esto es lo colectivo. Y yo finalizaría entonces diciendo que un reto más que tenemos como interesados en la bioética es construir esta dimensión cultural y este sentido fuerte del nosotros, generando acciones educativas y por supuesto desarrollos bioéticos creativos bajo una clave de cooperación. Esto es un llamado a la responsabilidad desde esta ética creativa de cooperación, digamos, como lo estoy acuñando ahora, ¿no? Y que nos implica entonces en este proceso, no solamente como quienes estudian a la bioética, sino como quienes están implicados también en este circuito de lo bioético y en esta vivencia, ¿no? Y comunicación de la bioética. Y bueno, pues yo lo dejaría hasta ahí.
para que pudiéramos, si ustedes gustan, no sé si todavía hay tiempo, tener un diálogo sobre estos temas que hemos visto. Bueno, estas son las referencias. Si a alguien le interesa también la presentación, se las puedo compartir con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Gabriela. Y creo que podemos dar curso por su propio conducto a que dé lectura a los comentarios y de esa forma, una vez resueltos los comentarios, cerraríamos la sesión agradeciéndole su participación. Ok. Pues yo no veo ningún comentario relacionado con el tema. Y bueno, pues no sé, yo de cualquier forma estoy a su disposición por si quisieran seguir dialogando este tema después. También les pido una disculpa porque creo que fui demasiado rápido por cuestiones del tiempo. Y bueno, pues yo les dejo aquí en el chat mi correo electrónico por si tienen interés en recibir algún tipo de bibliografía o quisieran seguir o mandarme sus preguntas a través del chat o correo electrónico, y con muchísimo gusto nosotros estaríamos atendiendo. Y bueno, pues hacerles una invitación también de paso a consultar la página de la Comisión Nacional de Bioética. Esto es un tema que nos interesa mucho, el tema de interculturalidad. Y bueno, pues también ubicar este trabajo de la interculturalidad en bioética en el trabajo que también hacen las distintas comisiones estatales de bioética, por supuesto la Comisión de Jalisco, la Comisión de Quintana Roo, de Yucatán, de Veracruz. Hay otras, digamos, antecedentes de cómo se ha estado invitando, ¿no?, a incorporar la interculturalidad en bioética. A ver, creo que aquí Erika Arellano Rivera. Dentro del liderazgo de la Comisión Nacional de Bioética como principal desarrolladora de políticas públicas en bioética, ¿tiene algún proyecto para aplicar, fortalecer o apoyar la cultura bioética en regiones indígenas desde una aplicación de primer nivel de atención como primer contacto intercultural con la medicina hipocrática? Sí, Eric, pues saludar también a Eric porque creo que lo ubico muy bien, es del Estado de México, si no me equivoco. Y sí, la comisión, digamos, como les decía hace un momento, está incorporando mucho este tema de interculturalidad, pero no solamente la comisión, sino también la propia Secretaría de Salud, dentro del programa sectorial de salud, incluso está relacionado bioética e interculturalidad. Si la bioética dentro del programa sectorial de salud está digamos, en bisagra con algunas cosas, es con perspectiva de género y con interculturalidad, lo cual me parece muy afortunado. Y ya se está, pues, un poco solicitando, no solamente desde bioética, sino desde las diferentes áreas de la Secretaría de Salud, que se atienda esta perspectiva. Desde la Secretaría misma de Salud hay ya un trabajo extenso que se ha elaborado, por ejemplo, lo que tiene que ver con partería, el parto humanizado, el parto vertical, que es el enfoque de interculturalidad donde se ha agregado también el tema de bioética. Ahí hemos revisado y hemos hecho aportaciones muy puntuales de cómo tendría que incluirse la bioética en este modelo de partería y de parto humanizado. Pero también, por ejemplo, en el tema de pues sí, del extractivismo de algunos conocimientos ancestrales o conocimientos indígenas, como todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales en distintos espacios de nuestra República Mexicana. Y como estos conocimientos también han sido cooptados, han sido utilizados, ¿no? Y como la bioética también tiene ahí una responsabilidad muy interesante en esta, digamos, expropiación de saberes y en este manejo de la ciencia de lo natural o sobre lo natural y las propiedades que se atribuyen a determinadas plantas. Entonces la bioética también ahí ha tenido una importante participación. Entonces sí se está ya incluyendo y en los programas y políticas de nuestro país. ¿Podrían surgir comités de bioética jurisdiccionales de primer nivel? Bueno, esa es una de las cuestiones que se ha discutido también en la Comisión Nacional de Bioética. Hay una propuesta por ahí e incluso también hay algunos estados donde ya existen estos comités jurisdiccionales
Dentro de la guía, digamos, de la Comisión Nacional de Bioética, pues no se ha considerado esto y es una de las cuestiones que se están planteando para en su momento adicionar a la guía, porque, bueno, es un tema importante y cómo dar una orientación también para el funcionamiento de esos comités jurisdiccionales, aunque digamos que dentro de la Comisión Nacional, en sus guías, no se reconocen, pero ya se ha estado discutiendo. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante esto porque habla de un creciente interés de la bioética en diversos espacios y eso me parece que es producto del trabajo de todas y todos los que estamos interesados en bioética. Por supuesto, no solo de la Comisión Nacional, sino de las comisiones estatales, de este amplio trabajo de difusión y de educación que hacen y de apoyo a la creación de comités. Entonces, me parece que estas iniciativas que se han ido dando de crear comités de bioética en diversos ámbitos es esta invitación que ha surtido efecto, ¿no? Y que bueno, ahora habrá que ver cómo podemos estructurarles esto que les decía, la bioética también, la normatividad, la estructura, incluso hasta administrativa de la bioética, también va cambiando a lo largo del tiempo por el interés que va suscitando en la población académica, científica y por supuesto en la población en general, la bioética y cómo va incorporándose la bioética a diversos espacios, no solo el de la salud, sino a múltiples espacios. Y bueno, pues creo que son todas las preguntas. No sé si quisieran comentar algo más, prender sus cámaras para saludarnos. Y si no, pues yo creo, doctor, que ya estaríamos sobre el tiempo, ¿verdad? Pues muchas gracias. Doctor, pues yo estoy a su disposición, a sus consideraciones y pues les agradezco mucho la escucha y pues siempre será muy importante seguir dialogando sobre estos temas en conjunto. Muchas gracias, doctora Gabriela. Les deseamos a todos muy buen día y reiteramos el agradecimiento por su asistencia el día de hoy. Que tengan muy buena jornada y estaremos en comunicación. Les recordamos que todas las presentaciones están grabadas en el repositorio y están en acceso a través de la página de la Comisión Estatal de Bioética de Jalisco para futuras revisiones. Están a su disposición. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buen día. Gracias.